Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos, darles la bienvenida. Fíjese usted ya este cuarto programa de esta serie maravillosa que lleva por título América Latina y el Caribe hoy. Y precisamente hoy vamos a platicar sobre un tema que me parece muy relevante, muy importante para nuestro país, conocer también las tendencias latinoamericanas, porque lleva por título ¿qué hay de fondo en las reformas educativas recientes? Y bueno, pues para hablar de este tema nos acompañan en el estudio. En primer término me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a la doctora Cecilia Peraza Sanginés. Ella es docente e investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes, Carlos. Al contrario, y por otro lado, saludo también con mucho gusto a la doctora Rosa García Chediak. Ella es becaria postdoctoral de la Dirección General de Personal Académico y está adscrita al Centro de Estudios Latinoamericanos. Rosa, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, sin duda, pues muchas gracias también a usted por acompañarnos. Los datos de contacto ya estarán apareciendo en su pantalla, porque recuerde que para nosotros su opinión es muy valiosa, nos fortalece, nos enriquece, y quizá por ahí tenga usted alguna sugerencia de algún tema que quiera que sea abordado aquí en Mirador Universitario, y por supuesto con mucho gusto le daremos salida. Fíjese que el día de hoy tendremos como objetivo, vamos a debatir sobre las características más sobresalientes de las reformas educativas en países latinoamericanos y por supuesto el nuestro, con todo esto que oímos comúnmente, frecuentemente en los medios de comunicación sobre la reforma educativa. Y bueno, pues precisamente hoy tenemos a dos personas que están versadas en el tema para que compartan con usted, querido amigo, querida amiga, todo lo referente sobre la reforma educativa en nuestro país y en Latinoamérica. Y en ese sentido, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mirador Universitario. Yo les quisiera preguntar, vamos a ver en términos globales, ¿cuáles son las tendencias que existen actualmente internacionales, por supuesto en el ámbito de reformas educativas? ¿Con quién empiezo? Contigo, Cecilia. De acuerdo. Bueno, Carlos, fundamentalmente lo que me gustaría compartir en primera instancia es que cuando hablamos de reforma educativa, lo que nos hace pensar es que va a cambiar de forma la manera de educar. Claro. Y no necesariamente encontramos eso, de repente encontramos maestros en paro, protestas, política, confusión. Entonces este desconcierto nos haría preguntarnos y llevarnos a la pregunta filosófica que nos acompaña hace siglos, que es ¿educar para qué? Y concretamente en América Latina, ¿qué tipo de educación queremos para qué? Entonces, cuando hablamos de tendencias internacionales, que seguro Rosa ahora profundizará, hablamos también de los dictados internacionales, es algo que hemos venido escuchando. Hablamos de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y nos damos cuenta que estas son instancias financieras. Entonces, ¿qué nos dicen estas instancias financieras? Que necesitamos desarrollarnos porque en América Latina estamos subdesarrollados, que necesitamos más y mejores empleos. Y por otro lado, la otra instancia supranacional que haría contrapeso, la Organización de las Naciones Unidas, en este caso UNESCO, que se dedica a educación y cultura, nos dice la educación es un bien común mundial, debe ir cobrando nuevas formas, y en América Latina estamos tomando una tendencia en la línea del mercado y la libertad del capital y no necesariamente de la vida y la libertad de las personas. Creo que esa es la tendencia global más preocupante, pero seguro que Rosa puntualizará algunos detalles. Sí, con mucho gusto, Rosa, porque me llama mucho la atención lo que nos dice Cecilia. Esto quiere decir entonces que la tendencia es la descentralización, quizá, a lo mejor la participación privada y no tanto ya el sector público, viendo a la educación como un bien común, como nos dice Cecilia. Sí, eso es como muy característico en la actualidad, como hacia dónde va la educación, las dos que has apuntado, la descentralización tanto administrativa como financiera hacia los niveles locales. El recorte presupuestario en América Latina se vivió con mucho dramatismo, ¿no? A pesar de existir proyectos que buscaban potenciar la educación pública, alcanzar cobertura universal, ¿no? Pues hubo una etapa de crisis financiera y de mucho recorte que también se convirtió en una tendencia que afectó a la educación. Y es muy curioso porque ese incremento de la participación privada que durante décadas se fue acumulando, ¿no? Justo ahora uno encuentra que también los estados como se sienten en la obligación un poco de reaccionar y decir, a ver cómo ponemos orden en todo este mundo que ha crecido tan subregulado durante décadas, ¿no? Entonces eso es muy curioso.
porque es como una dialéctica dentro de las mismas tendencias, ¿no? Primero, a facilitar que a los privados participen, incluso no solo privados como, vamos a decir, empresas educativas, sino dada la misma contracción del Estado, ¿no? Se vio que muchas organizaciones que se llaman ONG, organizaciones de la sociedad civil, tuvieron que incursionar ofreciendo servicios educativos y eso también entra dentro del ámbito privado. Y el Estado actualmente pues se ve un poco con el imperativo de a ver cómo los regulamos, ¿no? Entonces eso también es interesante. Y lo otro que yo creo que es una tendencia que se hace palpable es, vamos a decir, vamos a combinar esa equidad, ese acceso universal con la calidad. O sea, no es suficiente con decir ofrecemos acceso a la educación, sino además que sea una educación pues de calidad, y eso también es algo que ha entrado con mucha fuerza en el debate, que tiene también sus bemoles, ¿no? Y claro, que ha generado mucha discusión, pero bueno, sobre eso estaremos volviendo seguramente porque es muy recurrente en las reformas, digamos, más recientes. Claro, ahora en nuestro país, ¿cómo estamos inmersos en estas tendencias? Porque encuentro dos elementos fundamentales. Por un lado, la cuestión del capital, ¿no? La cuestión financiera. Pero por otro lado, siento una incongruencia que al menos en nuestro país lo primero que recortan del presupuesto son las cuestiones de educación y de cultura. Entonces, como que la pregunta obligada sería, ¿qué estamos reformando? ¿No? Tú decías muy bien al principio, quizás la forma de enseñar, o la manera, o qué enseñamos. Entonces, el para qué me comentan al respecto. Yo creo que le das en el clavo precisamente cuando hablas de congruencia, porque precisamente una de las tendencias más claras es a tener un discurso pedagógico cada vez más progresista, en el que incorporamos nuevas maneras de enseñar, de aprender, de relacionarnos, docente, de la calidad, incluso entender qué clase de calidad, de qué calidad estamos hablando. ¿Estamos hablando de la calidad de un producto en venta o estamos hablando de la calidad en la relación pedagógica, la calidad del conocimiento que transmitimos, incluso la calidad de la evaluación? En este sentido, la congruencia no se encuentra porque uno es el discurso y otro es la práctica. Sin duda. Encontramos un discurso pedagógico que no tiene nada que ver con las propuestas curriculares, con las propuestas políticas o con el respaldo financiero que necesitarían para funcionar, desde mi perspectiva. Y en ese sentido, ¿cómo le podríamos encontrar ese equilibrio, Rosa, en lo que se dice y lo que se hace? Que por lo que entiendo, tenemos una brecha muy grande, ¿no? Pues ahí la participación de la ciudadanía, de la academia, que ahora mismo tiene un papel tan importante en las reformas actuales, como muchas veces se apela a ese saber especializado, ese saber académico, para que sea una especie de juez, ¿no? De cuál es la calidad educativa, cuál es la calidad del trabajo docente, y bueno, con esas mismas prerrogativas que se ceden al saber y al conocimiento, pues también se le está dando un poder de emitir opiniones, de justamente poner sobre la mesa todo el abanico que deben contemplar una reforma educativa, ¿no? Que no se puede concentrar en un solo aspecto, sino que tiene que necesariamente afiatar muy bien lo que es el financiamiento educativo, lo que es pues la formación docente, en fin, innumerables factores que hacen que un sistema educativo realmente progrese, que dicho sea de paso, es una de las instituciones más difíciles de transformar, justamente los sistemas educativos, no solo en su diseño organizativo, administrativo, sino en los resultados últimos que se esperan, lo que decía Cecilia, fundamental, una nueva manera de enseñar, ¿no? Para pues, una sociedad más feliz, más realizada. Claro, en fin. Que yo creo que pues en este sentido la pregunta que tendríamos que formularnos es si una reforma educativa realmente es un capricho o es una realidad. Es decir, si realmente está inmersa en las necesidades que tenemos como país y si realmente está considerando todos estos aspectos que ustedes nos están mencionando, el proceso de enseñanza-aprendizaje, los sistemas de evaluación, la calidad del mismo proceso. En una opinión, ¿ustedes consideran que estamos en esa línea? O sea, ¿si lo estamos haciendo o qué? Definitivamente yo creo que no es un capricho, es una necesidad imperiosa, urgente, cambiar la manera en la que concebimos la educación, porque hoy en día, sobre todo si hablamos de educación básica, estamos hablando como de pequeñas cárceles matutinas o vespertinas para niños y niñas que no están relacionando educación con felicidad, o educación con juego, o educación con aprendizaje, sino educación con presión, educación examen. En ese sentido, no es un capricho.
es urgente, pero no se está haciendo de la manera que debería, porque cuando uno propone un cambio a la manera de educar, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a la gente que se dedica a educar qué considera que debe cambiar, qué no funciona, qué podría funcionar mejor. Y estamos en este momento presenciando una lógica en la que vienen políticos y nos dicen, ahora hay que hacer esto. Y no tiene nada que ver con el aula, no tiene que ver con la relación entre los niños, las niñas, los maestros, el patio, los pasillos, las familias, la ciudadanía. Tiene que ver con presionar todavía más al magisterio, maestros y maestras, porque hemos de decir que en México, como en gran parte del mundo, la mayoría son maestras mujeres con una triple jornada laboral, incluyendo la de sus propios hijos e hijas. Están siendo cada vez más presionados, requisitos burocráticos, examen sobre examen, reporte. ¿Y dónde está el sentido original de la educación? Eso es lo que a mí me preocupa fundamentalmente. El gusto por aprender. Yo creo que el mensaje que le damos a los niños, particularmente en la educación básica, es de que tienes que aprender a fuerzas. Hay una cuestión obligatoria más que una motivación real. Y lo otro que a mí me preocupa es que el sector en nuestro país es multidiverso. Y entonces hablamos de insertarnos en el primer mundo, en la vanguardia tecnológica, en los procesos de enseñanza, y tenemos escuelas que a lo mejor el piso todavía ni siquiera es de cemento, o los techos son de lámina, las condiciones geopolíticas de la zona en donde se va a educar es diferente y no podríamos ponerlos a todos, creo yo, salvo su mejor opinión, que son las expertas, bajo la misma óptica. Es decir, un modelo educativo me parece que tendría que ser ajustado a estas condiciones. ¿Qué opinan? Sí, aprovechando también este comentario que nos haces, Carlos, yo creo que la definición de un modelo educativo es lo primero para saber si unas reformas tienden a mejorarlo o no, ¿no? Y es una discusión importante, es una discusión profunda. El llegar a un modelo educativo supone un amplio consenso social, ¿no? No es algo que funciona por la brillantez de una idea, sino que realmente tiene que reflejar un conjunto de aspiraciones que hay en la sociedad, la diversidad de esas aspiraciones y necesidades, ¿no? Para entonces definir hacia dónde va la educación, qué es lo que tiene que pretender la educación. Y eso es algo que se da por sentado muchas veces, que el modelo ya está, ¿no? Y que entonces lo que tenemos que hacer es ajustar unos pequeños detalles. Y si hay realmente una voluntad política de dar un salto, vamos a decir, cuántico en educación, pues también siempre hay que revisar los modelos, ¿no? Y eso es algo que en América Latina se ha abordado de diferentes maneras, ¿no? A mí me llama mucho la atención el caso de países andinos y el caso se han llamado gobiernos progresistas, ¿no? Como Venezuela, Bolivia, Ecuador. Son gobiernos que todos en su momento emitieron una ley de educación nueva, ¿no? Pero tardaron hasta su segundo periodo presidencial como mínimo para lanzarse a la aventura de definir una ley de educación nueva, incluso siendo gobiernos electos con una mayoría de votos clara que les garantizaba una mayoría parlamentaria para aprobar lo que quisieran, ¿no? Pero también eran gobiernos que habían resultado de amplios procesos de movilización donde había mucha diversidad de fuerzas que habían concurrido para posibilitar esos triunfos electorales. Entonces, aunque empezaron a hacer cambios en la educación, sobre todo a nivel administrativo, no se lanzaron de inmediato a definir una ley de educación porque hacía falta pues consensuar voluntades, hacía falta diagnosticar bien pues qué necesidades tenían y qué se había hecho y qué no, para poder, ¿no? Yo creo que también un diagnóstico adecuado es fundamental, sí, eso y tiene que ser participativo. Me parece muy relevante, es decir, de qué tamaño es el enfermo, pues valga la comparación para saber de qué tamaño la solución, porque a veces tenemos la solución y ni siquiera conocemos realmente ¿no? la inmensidad o la totalidad del problema. Pero bueno, en este sentido, quiero pensar que en la mayoría del contexto ciudadano como que lo vemos así, una protesta como tal resulta molesto y a veces no conocemos el trasfondo que bueno el magisterio tiene que alzar la voz y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué me opinan al respecto? Carlos, yo me preguntaría, ¿cómo no va a haber rechazo por parte del magisterio a esta manera de hacer política? Yo creo que no necesariamente hay un rechazo a la reforma educativa, es decir, a esta idea de que debemos cambiar la manera de educar porque es dinámico, todo evoluciona. Sí, claro. Pero hay mucho rechazo
no solamente en México, hablamos de Chile, de Bolivia, de Ecuador. La tendencia generalizada es que el magisterio rechace la manera en la que se dictan los cambios, precisamente por lo que mencionaba Rosa hace un momento, que un diagnóstico necesita un consenso social. Sí, sin duda. Necesitamos preguntarles a las personas que están todos los días en las escuelas, desde las 7 de la mañana o antes, hasta las 5 de la tarde muchas veces, y que salen preparando tareas. ¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitan maestros y maestras? Porque pareciera que los maestros son ciudadanos de segunda. Una cuestión que en países como Japón, por ejemplo, o como Finlandia, es radicalmente distinto. El prestigio del profesorado y el respeto social hacia el profesorado. Entonces, claro que aquí el magisterio llega un momento en el que dice, ya basta de hacer las cosas de esta manera. Y sobre todo porque el mensaje mediático que luego resulta es que están en contra del proceso de evaluación. Y creo que no es eso nada más. Y obviamente la idea que cualquier ciudadano puede generar es, pero ¿por qué se quejan o por qué están en contra de que los evalúen? Pues eso está bien. Bueno, eso es una parte de, pero yo creo que ese consenso, esa participación en el diagnóstico, pues no estuvo en ese sentido. ¿No, Rosa? Y entonces, si me das un comentario al respecto, y además yo quisiera agregar que nos comentes, por favor, pues entonces cuáles han sido las condiciones que han favorecido el avance de las actuales reformas, porque si la parte medular, que es el magisterio, la vemos ahí encontrada, entonces, ¿cómo podríamos decir que realmente hubo un avance, no? Sí, quería comentar justamente sobre la reacción del magisterio, y es como algo sintomático en estos procesos de reforma. Han estado casi siempre acompañados por campañas de opinión muy denigrantes de lo que es el magisterio. Cecilia de alguna manera también comentaba sobre esto. Y ahí se mezcla, porque yo creo que es importante también esta percepción que tiene de la ciudadanía justamente de la actividad de confrontación que ha desarrollado durante mucho tiempo el magisterio y sobre todo las organizaciones sindicales que lo agrupan, ¿no? Que viene de una situación casi insoluble entre que muchas veces se tropiezan estas organizaciones con que hay gobiernos que son impermeables. Entonces, la única manera muchas veces de ser reconocidos, pues es justamente la estrategia última, el recurso último, ¿no? Si se previeran y se institucionalizaran mecanismos de diálogo estables, cotidianos, por así decirlo, pues es altamente probable que las estrategias de confrontación disminuyeran y no tendríamos que estar apelando a este tipo de coartadas, de echarle la culpa a los maestros de que la educación no sirve y entonces ir pues con reformas que muchas veces se exceden en su tratamiento del servicio docente, ¿no? Y en las consecuencias sobre todo laborales que se implementan. Entonces yo creo que pasando al tema de qué condiciones han favorecido este tipo de reforma, pues por una parte está esta situación de estas campañas, ¿no? Que han ido como preparando el terreno. Por otra parte está la fuerte influencia de las instancias internacionales que desde una década antes están proponiendo este tipo de reformas, ¿no? Eso también es curioso, son reformas que no se han logrado implementar de forma inmediata, a pesar de que ya la ruta estaba trazada, ¿no? Ha habido una gran resistencia por las distintas implicaciones y por la unilateralidad que muchas veces suponen estas reformas. Y ahora es que, en parte por esta fuerte campaña contra los maestros en distintas partes y también por un cierto desgaste también de las propias organizaciones de los maestros en su tarea de representar, ¿no? Esa distancia entre las dirigencias y las bases también yo creo que ha pesado para que haya más libertad para imponer un conjunto de cambios, ¿no? O sea, esta falta de consenso, esta falta de involucramiento del sector magisterial está pasando también en otras partes del mundo, o sea, sí, lo mismo que está pasando en México. En Ecuador es muy marcado la similitud en un sindicato mayoritario también que se llama la Unión Nacional de Educadores, que recientemente fue ilegalizado. O sea, hay una pugna fuerte también con el gobierno justamente por el tema de las reformas educativas, ¿no? Y de ver pues hasta dónde esa organización está representando los intereses de los maestros, hasta dónde la
propuesta del gobierno pues calza más con sus intereses. Hay una disputa también importante en ese sentido. Entonces aquí no omito preguntarles, a mí la preocupación sería, ¿realmente estos cambios, estas reformas, estarán subsanando las necesidades de los pueblos latinoamericanos? Porque, digo, al ver todo este panorama, otra vez la pregunta que hacíamos al principio, ¿para qué? Es decir, ¿hacia dónde vamos, no? Claro. Ceci. Es que precisamente creo que Rosa nos lleva a un punto clave y tiene que ver con las necesidades, tiene que ver con las necesidades. Ese diagnóstico, ¿no? Con el que para estaban qué. diciendo, ¿no? Así es. Cuando hablamos del mundo, no necesariamente tendríamos el mismo análisis, pero si pensamos en nuestra América Latina y nos preguntamos qué condiciones han favorecido estas reformas, no podemos dejar de lado el descuido que ha habido sobre la educación. No podemos dejar de lado que desde que arremeten los gobiernos neoliberales y también la iniciativa privada ve la educación como un servicio a comercializar, la educación pública se descuida, como se descuidó el sector de salud o se han descuidado otros sectores. Entonces después tenemos la coartada perfecta. Miren de panzazo, qué mal funciona todo. La corrupción de estas instancias de profesores, la corrupción en los sindicatos no es exclusiva de México. Lamentablemente es una cuestión que en América Latina compartimos y claro que es importante atacarla, pero hay que ver si realmente se está haciendo de la manera adecuada. Yo creo que se necesitan los cambios, pero hay maneras y maneras de cambiar las cosas. Claro, ¿cuál sería una recomendación desde tu óptica particular como experta? Fundamental, aprender a escuchar. Okay. Aprender a escuchar. Es que no hay que ser experto. Sencillamente sentido común, ¿no? Hay que tener sensibilidad política y hay que valorar. La vocación docente es loable, pero no hay nada más cansado que ser maestra o que ser maestro. Es hermoso, pero es agotador. Y no pareciera que hubiera reconocimiento social al respecto. Y en todo caso, si necesitamos cambios, también son cambios sociales. Es cuánto tiempo tenemos que dejar a los niños y a las niñas en la escuela si nuestros trabajos cada vez abarcan más horas. Si todas las ciudades, las capitales latinoamericanas son megalópolis en las que las personas nos dejamos 1 hora a 3 horas en el coche para encontrar a los niños. Entonces, ¿qué sistemas educativos de ciudad vamos a encontrar también? Entonces es como ser mucho más creativos porque estamos en el siglo XXI y a veces pareciera que las soluciones siguen siendo el siglo XIX. Sin duda. No, y además la dinámica poblacional, la dinámica familiar particularmente ha cambiado. Ahora papá, mamá trabajan todo el día, los chicos tienen que ir a la escuela y entonces viene esa pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo y bajo qué condiciones son las que deben de estar aprendiendo pues esta educación básica que sin duda se va a reflejar en los niveles superiores y después ya en la inserción del mercado laboral? Y me parece muy simplista decir, es que el modelo está mal porque los maestros no lo están haciendo bien. Y yo creo que va más allá que esto, ¿no, Rosa? Sí, yo creo que es una experiencia que está ahí, que es solo ponerse a revisarla, ¿no? De reformas educativas que han sido exitosas y países que destacan por sus índices en educación, justamente por el papel social y el reconocimiento social que gozan los maestros. O sea, todo lo contrario de lo que ha precedido estas reformas, ¿no? Siempre se pone como ejemplo a Finlandia, como el gran referente en educación. Pues justamente en Finlandia los profesores no solo tienen buenos salarios, que es como no son siquiera los más elevados a nivel europeo, pero sin embargo en Finlandia sí los profesores tienen un amplio reconocimiento social y no son los peores estudiantes los que llegan a graduarse como profesores, al contrario, como es una profesión tan reconocida, pues hay muy buenos candidatos y candidatas para el magisterio, ¿no? Otro país, ya aterrizando en el ámbito latinoamericano, por ejemplo Chile, que también es un país que destaca por sus puntuaciones en estas pruebas estandarizadas que se hacen a nivel internacional, y me llamó mucho la atención encontrar una declaración de un ministro de educación chileno, justamente en la época que empiezan a organizar todo lo del servicio profesional docente, las evaluaciones a los docentes, ¿no? Pues él fue ministro como hasta el 2005, si no me equivoco, Sergio Vittar,
y después se implementó pues un sistema de estímulos al desempeño, ¿no? Ya salarial. Y este exministro ya sale en defensa de los maestros, es decir, miren, aquí para implementar cualquier cambio que valga la pena en la educación, tenemos que apelar a los docentes y tenemos que entusiasmarlos. Claro, otra vez al consenso que hemos estado platicando, a la consulta, ¿no? En Cuba mismamente, que se tuvo que hacer una expansión acelerada del sistema educativo desde los años 60, pues el pilar fundamental fue la profesión magisterial y ennoblecer esa profesión y colocarla como de relevancia, ¿no? Sin duda, pues vamos a ver este material que precisamente versa sobre el modelo educativo en las reformas para conocer un poquito más al respecto, y si les parece al regresar, pues ya platicamos de cuáles son los cambios que se están considerando en esta reforma. Vamos para allá, regresamos aquí a Mirador Universitario. El tema de la reforma educativa creo que tiene que eludir varias cosas. Una es, para atenderlo como tal, una es la simplificación. La reforma educativa no la entendemos si decimos, ¿le vas a los que se quieren evaluar o los que no se quieren evaluar? Es decir, no es un partido de fútbol, ¿no? Es una cuestión muchísimo más compleja. Y yo creo que una imagen o una metáfora vale más que 1000 palabras. Entonces yo me imagino a un camión, a un autobús que está muy maltratado, con la palanca de velocidad desamarrada con un mecate, el parabrisas estrellado, los asientos rotos, ¿no? Hay hoyos en el techo, las llantas muy mal, ¿no? Un motor bastante dañado, que está en un camino de terracería, cuesta arriba y lleno de baches. Y un grupo de personas dicen, vamos a arreglar este asunto porque necesitamos que vaya más rápido el autobús, porque el mundo no nos va a esperar, ¿no? Y, digamos, paradójicamente, dicen, la solución es capacitar a los choferes. Si hacemos una analogía y decimos, bueno, el camión es el sistema educativo, ¿no? Y el sistema educativo está tan dañado, con tantos problemas, y si luego pensamos que la terracería son las condiciones del país y las condiciones del sistema educativo, un breve paréntesis, en el informe presidencial, el presidente Peña Nieto dijo que el 64% de las 109,000 escuelas tienen problemas de mobiliario y sanitarios. Además, una desigualdad brutal, 50 millones de pobres, etc. Entonces, una cosa que es paradójica es que llamemos reforma educativa a un proceso en el cual se dice que la solución es evaluar a los choferes. Perdón, tendría que estar acompañado con un proyecto de mejorar el autobús en serio y, digamos, reparar la carretera. Sino apostar a que la única causa y la exclusiva solución del problema son los profesores y evaluarlos, conduce a una situación que no va a modificar la calidad del sistema educativo. Lo que sí va a hacer es que el Estado, en este caso el gobierno, va a recuperar no la rectoría de la educación, sino el control del magisterio, que antes lo había cedido, no se lo habían arrebatado, lo había cedido al sindicato. En consecuencia, me parece que llamar reforma educativa a lo que está ocurriendo es excesivo.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted nos acaba de sintonizar, mire, estamos platicando qué hay de fondo en las reformas educativas recientes, tanto en nuestro país como en Latinoamérica. Les recuerdo, los datos de contacto, redes sociales, correo electrónico, líneas telefónicas estarán apareciendo en su pantalla para que usted pues platique con nosotros, nos mande todas sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, acabamos de ver un material sobre realmente el modelo educativo. Y yo te quisiera preguntar entonces, Cecilia, ¿cuáles son los cambios que introducen estas reformas? Pero vamos a aterrizarlas ahora a lo que tú ya nos decías anteriormente. A nivel pedagógico, por supuesto, y obviamente viendo si esto realmente es un modelo educativo, porque de repente vemos profesores que están frente a un grupo, a lo mejor no traen esa inserción de formación, no se les consulta a los que sí lo han tenido. ¿Cuáles son estos cambios? Mira, Carlos, para mí lo más importante es entender que cuando hablamos de pedagogía, hablamos de la relación entre docentes y discentes, aquellos que transmiten determinados conocimientos y aquellos que los reciben y van realimentando ese proceso, porque también los docentes aprendemos todos los días. Claro. Y hablamos de 3 niveles del currículum, aquello que transmitimos en educación, de la pedagogía, que son estas relaciones, y de la evaluación, que también es permanente en el sistema educativo. Entonces, los discursos en el modelo educativo han ido evolucionando hacia la necesidad de que los contenidos sean cada vez menos separados, y que la manera en la que transmitimos los conocimientos no sea tan rígida, tan vertical, tan jerárquica. Entonces, en el discurso encontramos una pedagogía invisible, una enmarcación débil de los conocimientos, una clasificación no tan fuerte. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, se están tendiendo a desaparecer las asignaturas. Son como grandes cascarones en los que vamos a aprender yendo a la huerta, ecología, vamos a aprender biología, vamos a aprender relaciones sociales. Integrado, digamos. Así es, y entonces ese es el modelo, y el modelo en el que México se suma en el discurso, y después en la práctica nos presentan una propuesta curricular rígida, vertical, súper restringidas las áreas de conocimiento, es la hora de matemáticas, es la hora de física, es la hora de química. Entonces esta incongruencia genera un desconcierto, claro. Necesariamente. Ahora, ¿no sería lógico, y sin ser expertos en esto, que los problemas que tiene un país tendrían que ser resueltos a través de lo que se enseña? Porque al final del día a eso van encaminadas todas las profesiones, toda la formación, y pareciera que no, como que el conocimiento a lo mejor es disperso, ¿no? Y a la hora de aterrizarlo en la práctica para la solución de un problema en particular, pues entonces ya no existe tal, y seguimos con el problema. Entonces, y se habla de evaluación, Rosa. Entonces, ¿cuál es la relación, como nos comenta Cecilia, entre esta parte pedagógica y lo que les evalúas, si al final del día, con base en qué se diseñaron esos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que además tiene que ser reversible, ¿no? Porque tiene que ser de retroalimentación de ambas partes? ¿Qué evaluamos? Sí, eso es realmente una gran pregunta, porque no puedes evaluar algo que no has impartido, ¿no? O sea, a ver, yo creo que la evaluación docente tiene un alto grado de subordinación a una buena definición de modelo educativo, que es pues el marco de referencia último que te dice si ese profesora está cumpliendo con las exigencias que la sociedad espera de él, ¿no? Claro. Y por otra parte, el modelo educativo es también la referencia de los planes de formación de docentes, ¿no? Y al final uno evalúa pues una formación recibida, si en realidad ese docente ha adquirido las habilidades, los conocimientos, las destrezas necesarias en esa formación que se supone que recibió, que se supone además que está inspirada en un modelo educativo, ¿no? Entonces yo creo que esa relación, esa cadena tiene que funcionar de modelo educativo a evaluación docente, y no al revés, porque entonces crea una incongruencia, ¿no? Al final es la evaluación como mecanismo de control simplemente, pues no tiene ningún sentido, ¿no? No, y en este sentido, por ejemplo, de lo que hablábamos de la diversidad de nuestra sociedad, a lo mejor vas a evaluar el modelo de impartición del idioma inglés en una zona donde todavía se hablan pues dialectos locales o regionales, y que también sería importante, ¿no?, mantener, fortalecer y por supuesto evaluar en el modelo de aprendizaje, y no lo veo. En la reforma educativa no veo esa diversidad. Suena muy romántico, perdónenme el término, es que el inglés, porque el inglés es un idioma globalizado, sin duda,
pero también habría que preguntarnos qué pasa con estos sectores nacionales, ¿no? Es que además, Carlos, mira, cuando tú les preguntas a los profesores que se acaban de evaluar qué les preguntaron, es irrisorio, porque nos llenan la cabeza de que ya no hay que memorizar, que sí, claro. el aprendizaje debe Seguro. ser significativo, Dinámico. debe tener un sentido, y les preguntan el capítulo 18 de la ley, y los maestros además tienen que estudiarse los temas de primero a sexto de primaria, a ver qué les toca en un temario. Entonces, tú te preguntas, ¿qué sentido tiene? Exacto. Y cuando tú hablas de la diversidad, eso es fundamental en nuestro país. No se está contemplando en la línea política sumamente centralizada las realidades rurales, la realidad del norte no tiene nada que ver con el sur. Claro. Y yo me pregunto si estos políticos visitan las telesecundarias, que a duras penas a veces se puede prender la tele. Entonces, estas son las cosas que deberíamos estar atendiendo en este momento. Y en cambio tenemos todos los esfuerzos concentrados en combatir al magisterio como si fuera el ejército enemigo. Y ahí es donde a mí me parece ya el extremo de la incongruencia. Sí, diera la impresión como que el enemigo a vencer es precisamente la parte magisterial y no hemos analizado todos estos puntos que estamos viendo el día de hoy. Pero bueno, yo los invito, regálenme un momentito, vamos a hacer una pausa y pues al regresar seguiremos platicando pues precisamente ahora cuáles son las implicaciones más notorias de las actuales reformas educativas, porque bueno, pues la problemática que nos han comentado nuestras expertas no resulta muy alentadora y creo que todavía, quiero pensar muy positivamente, que todavía podemos hacer algo, podemos cambiar el rumbo. Así es que vamos a hacer una pausa aquí en Mirador Universitario y regresamos inmediatamente para seguir platicando qué hay de fondo de las reformas educativas más recientes. Así es que acompáñenme y regresamos aquí a Mirador Universitario. No se vayan. Y bueno, decíamos antes de irnos a la pausa que me gustaría que ahora me platicaran o nos platicaran un poquito sobre las implicaciones que tiene la reforma educativa. ¿Por qué les pregunto esto? Porque diera la apariencia que la reforma educativa más bien es una cuestión de ajuste laboral, que diera la apariencia que es más bien un asunto de tipo político, más que la reforma educativa como debiera de ser, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones? ¿Qué me pueden platicar? Rosa, voy contigo. Sí, yo creo que el aspecto laboral de la reforma, al menos en el caso de México, ha saltado a un primer plano evidente por las consecuencias que ha traído la instauración de procesos de evaluación del desempeño y las consecuencias que tiene para la permanencia laboral. Eso ha desatado una gran polémica. En otros países también ha pasado. En Ecuador justamente también tiene ese tipo de implicaciones. En Cuba, curiosamente, también suspender una evaluación de forma recurrente pues puede ser causa de finalización de nombramiento. Entonces, yo creo que toda esa polémica pues tendería a disminuir si la evaluación adquiriera cada vez más un contenido formativo y de diagnóstico, o sea, que la evaluación sea un momento en el cual el docente puede expresar pues qué carencias tiene, pero también qué necesidades y qué apoyos necesita, ¿no? Entonces, en la medida que se vaya reajustando el sentido de esa evaluación, pues yo creo que los docentes son en general trabajadores pues de vocación y trabajadores que les interesa hacer su trabajo y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, si se le dan oportunidades formativas a raíz de la evaluación, pues es una polémica que va a menos. Por otra parte, yo creo que es interesante y ha sido hasta aceptado en muchos países que estas reformas han tratado de establecer un sistema meritocrático de ingreso a la profesión o de promoción en el magisterio, que por una parte simplifica toda esta cuestión de las relaciones personales, de las lealtades, ¿no? Okay. Y la hace más transparente. Entonces,
termina siendo más justo y eso los docentes lo perciben, o sea, ahora en función de la preparación, en función del esfuerzo personal, pues hay más mérito, hay más oportunidades de que se reconozca. El reconocimiento, de ¿no? que se reconozca, ¿no? Y claro. esto es válido y es un punto que tienen a favor las reformas. Entonces, pues estaría el punto de cómo hacer esta evaluación cada vez más diagnóstica y formativa y tratar de que primen las posibilidades de que el docente se mantenga en el sistema educativo, no de eliminarlo como si fuera algo fácilmente sustituible, ¿no? Sino de tratar de que ese personal que ya está entrenado, que ya conoce los ambientes educativos, pues progrese allí, ¿no? Claro. Ese tipo de solución de selección y reemplazo acelerado de los trabajadores no funciona siquiera en la industria, no hace industrias productivas, a no ser que bajes mucho los salarios, entonces pues claro. sí, los vas reemplazando, pero en educación no estamos hablando de una industria, ni los fines de la educación son más complejos, ¿no? Entonces sí necesitas entrenar y trabajar sobre lo que ya el docente sabe. No sé si... Sí, yo creo que volvemos compartes. al elemento, ¿no?, en común, que es esta participación, el ser un modelo incluyente, porque a lo mejor yo creo que si todo el sector estuviera perfectamente enterado, hubiera participado de una manera más activa, pues al final del día creo que toda la cuestión de protesta y de toda esta circunstancia, me parece, pudiera ser evitada, Cecilia. Yo creo que cuando hablamos de implicaciones y para ser optimistas, Okay. creo que es muy positivo, por ejemplo, que estemos hablando de esto, que estemos hablando de la urgencia de cambiar la forma en la que educamos, de reformar la educación, aunque no hayamos empezado por ahí, porque lo que nos venden como reforma educativa en este momento no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Teniéndolo claro, veamos como implicaciones positivas de trasladar el modelo de la nueva gerencia pública a la educación, por ejemplo, tiene que ver con los procesos de recontextualización. Una política nunca pasa tal como está escrita al nivel de la ejecución, entonces ahí la libertad de reinterpretar a veces puede abrir. De ajustar. Entonces, Incluso, ¿no? por ejemplo, concebir la autonomía escolar no como te abandono financieramente y hazle como puedas para que haya jabón en los baños de tu escuela, sino esta autonomía que incluso el INE plantea pueda llegar a ser curricular, es decir, el maestro o la maestra pueda tener una libertad de decisión de qué toca enseñar ahora y qué no, y cuáles son los momentos. A nivel de autonomía, a nivel de rendición de cuentas es muy importante, es decir, una cosa es criticar el modelo de evaluación que se está proponiendo y otra cosa es decir que no se evalúen los maestros. Tenemos que evaluarnos constantemente, incluso por autocrítica. Claro. Entonces es valioso y a nivel de implicaciones el hecho de que los niños y las niñas vean que los maestros y las maestras defienden la educación pública y gratuita en México, por ejemplo, o el buen vivir en otros modelos educativos, es muy valioso y se han generado foros en los que, por ejemplo, don Pablo González Casanova ha hecho una propuesta pedagógica que hay que replantear, hay que reconsiderar en el proceso y que es una implicación positiva de todo este proceso. ¿Qué retos se tienen por delante con las presentes reformas en este sentido? Y por otro lado, ¿cuáles serían las barreras, ¿no?, más difíciles de romper para lograr un avance en la educación, ya con todo este panorama de problemática que ustedes han compartido el día de hoy? Bueno, yo creo que a nivel de retos hemos ya marcado algunas de las cuestiones que hay que atender. Una fundamental tiene que ver con la manera en la que concebimos la democracia y tiene que ver con aprender a escuchar, aprender a no imponer políticas de arriba abajo, sino generar políticas de abajo arriba, porque son procesos lentos, pero tienen mucho más sentido y entonces se generarían otro tipo de procesos. El reto es seguirnos preguntando qué educación queremos, para qué América Latina y para qué planeta. La UNESCO en este momento nos plantea que los dos retos planetarios tienen que ver con la educación para el desarrollo sostenible, es decir, el cuidado de nuestro planeta, y la educación para una ciudadanía global, que tiene que ver con esta conciencia de que somos ciudadanos de un mismo planeta en la misma lógica de que ya no aguanta más. Y especialmente en este modelo de ciudades o del descuido del campo, ¿cómo nos estamos replanteando la educación para que nuestro planeta resista y para que se vaya precisamente generando una nueva manera de vivir
tal como lo han concebido precisamente este tipo de políticos latinoamericanos destacados por ser mucho más cercanos al pueblo en este caso. Entonces creo que los retos en este caso tienen mucho más que ver con la manera de hacer política y con la manera de educarnos. Y otra vez, ¿para qué? Pues teniendo en cuenta esa democracia incluyente, plural, de todos estos sectores, Rosa. Sí, es como el gran reto, ¿no? El que subyace a todos los demás, quizás más concretos en el plano de los sistemas educativos, ¿no? Pero es de donde hay que partir necesariamente. Yo creo que también es importante subrayar, pues, que dentro del modelo de educación que tiene que regir esta reforma, si estamos apostando realmente por la educación pública, o sea, si cuando hablamos de calidad, no nos hemos olvidado de equidad, y para no olvidarnos de equidad tenemos que hablar necesariamente de educación pública y de fortalecerla, ¿no? De invertir en infraestructura, de ampliar cobertura también, claro, de formar maestros para que vayan a esas escuelas públicas, ¿no? y sean personal comprometido con su trabajo. Entonces, por una parte eso, si está claro el norte de que lo que queremos es potenciar la educación pública, eso pues tiene que estar claramente definido, y por otra parte, pues la diversidad de factores que tiene que abarcar una reforma educativa, ¿no? Entonces, aunque tenga un énfasis circunstancial en un aspecto que necesita ser mejorado, sea el trabajo docente, pues eso todo se imbrica con otros y también hay que atenderlos, ¿no? Y en este sentido, la formación de profesores inicial y continua es fundamental. Es fundamental. Y aquí pues brincan dos elementos que platicamos a lo largo del programa, porque si por un lado hay que fortalecer la educación pública, estaba la cuestión también de la descentralización, que platicábamos de la cuestión financiera, y por otro lado de la diversidad, ¿no? Tú platicabas, hay muchas zonas que son megalópolis, pero no todas a nivel de un país, y obviamente eso lo hace diverso, lo hace diferente, con necesidades diferentes. Entonces tener un modelo a lo mejor bajo un mismo estándar resulta complicadísimo, porque a lo mejor subsanamos algún tipo de necesidades para una región y dejamos descubierta la otra, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, en ese sentido yo creo que se están tratando de dar pasos, ¿no? Para ajustar, porque en definitivas cuentas yo creo que se llega a la conclusión de que los maestros son el activo fundamental, ¿no? Entonces, la evaluación no puede ser algo que los oprima hasta dejarlos sin respirar, y yo creo que se han dado pasos para hacer una evaluación más flexible, ¿no? En algunos contextos, en otros para adecuarlo a esas realidades tan diversas que tú mencionabas, o sea, escuelas unidocentes, escuelas rurales, escuelas indígenas, pues ahí hay que evaluar de otra manera, ¿no? En el caso mexicano, dada la amplitud y la envergadura del sistema educativo, pues es muy complicado, pero también se pueden implementar formas para lidiar con esa complejidad, ¿no? Yo creo que hay introducir, por ejemplo, métodos de evaluación por pares es fundamental, ya se han hecho en otros países de América Latina, ¿no? Entonces, pues ahí está la reflexión de la doctora Rosa García Chedac. Muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo en televisión es inexorable y ya nos vamos. Ha sido un privilegio platicar contigo. Muchas gracias. ¿Alguna reflexión final que quieras agregar? Pues yo creo que los cambios educativos llevan una inmensa voluntad política, una inmensa, no por gusto muchas veces se les llama revoluciones educativas, porque sí, entonces esa voluntad no es solo de hacer avanzar cambios que se han detectado como necesarios, sino es también la voluntad mucho más difícil, lo que hemos repetido ya tantas veces, de dialogar. Ese es el punto. Perfectamente, pues muchísimas gracias, Rosa, por haber estado con nosotros. Doctora Cecilia Peraza Sanginés, tus conclusiones, no sin antes agradecerte tu presencia en este programa. Al contrario, a ustedes, para mí es un honor y una oportunidad poder compartir mi punto de vista, y en ese sentido, a nivel de conclusión, me parece, hablabas de barreras y en ese sentido voy a concluir. Creo que una de las barreras más importantes a las que nos enfrentamos tiene que ver con el modelo de desarrollo. Esta idea de que tenemos que ser países desarrollados en América Latina y que el desarrollo sea depredador, que el desarrollo sea competitivo y no cooperativo. Y más que el problema del subdesarrollo, yo quisiera centrarme en el problema de violencia en el que estamos inmersos los países latinoamericanos, y en ese sentido creo que el reto y la esperanza es reeducarnos en determinados valores sociales
y aprender a gestionar las cosas de una manera distinta, no violenta, y que para eso nos debe servir la educación básica fundamentalmente, para valorarnos como personas, para valorar el planeta y para valorar para darle valor a la palabra, para valorar el diálogo y en definitiva el vivir en sociedad. Perfectamente, Ceci. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Ahí está la reflexión. Creo que vale la pena, nos podemos poner de acuerdo, podemos dialogar, hay que ser incluyentes, preguntarle a los que saben, y creo que eso nos va a ahorrar muchas dificultades y nos va a permitir mejorar. Así es que, en nombre de este gran equipo de televisión, este staff maravilloso, el equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa, pero sobre todo a usted, querido amigo, querida amiga, muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Yo lo invito a que nos acompañe en un programa más de esta serie maravillosa que lleva por título América Latina y el Caribe hoy. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, por supuesto agradeciendo de nueva cuenta su presencia. Lo espero la próxima. Nos vemos.